¿Qué me importa ser vampiro si igual voy a enamorarme? ¿De qué sirve ser inmortal si no se puede morir de amor? Ya no quiero ser una normal. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ser inmortal? Ya no quiero ser una normal. Vampi, Babasónicos 2015. Hola, soy Nico Cavi. Hola, soy Julia Naná. Yo soy paleontólogo. Yo soy bióloga marina. Ambos decidimos investigar sobre mitos y criaturas fantásticas con un enfoque científico-natural. En el episodio de hoy, vampiros. Los vampiros son criaturas mitológicas que se han descrito a través de la historia como bebedores de sangre o de la esencia vital de otros seres vivos. En la región eslava sostenían que quienes tenían más probabilidades de convertirse en vampiros eran los borrachos, ladrones y asesinos, así también como quienes morían ahogados o por suicidio, los no bautizados y las brujas. Se creía que estos vampiros, los vampir, eran la manifestación de un espíritu maligno que poseía un cuerpo en descomposición. Si bien en otras regiones o culturas hay variaciones, para el punto de vista académico, todas se relacionan con la forma en que la humanidad trató lo que pasaba con el cuerpo luego de la muerte. Bueno, la primera definición de vampiro aparece en el siglo XVIII, más específicamente en 1746, por Agustín Calmet, un abad y médico francés, en un libro que publicó que se llamó El mundo de los fantasmas, el cual tenía un apartado específico para los vampiros. Y acá aparece entonces la primera definición de un vampiro, en la que se refiere a ellos como un cadáver que en la creencia popular succiona la sangre de los vivos y la ingresa a su propio cuerpo inerte. Sin embargo, según Toribio Hernández 2018, un trabajo que lo vamos a mencionar muchísimo en todo este episodio y es nuestro trabajo insignia. Empezamos a leer Trabajo favorito, te amamos Toribio. Edgar Toribio Hernández es maestro en ciencias en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, México. Le mandamos un saludo Saludo a Toribio. Saludo. Bueno, este trabajo para nosotros realmente fue muy importante porque acá es donde empezamos a entender un poco el asunto estructural de todo este episodio, ya que Toribio asegura que se considera erróneamente como vampiros a todos los seres imaginarios que se han descrito como bebedores de sangres antes de este momento de definición. O sea, antes de la definición de Calmet del siglo XVIII, él los considera erróneos, no son vampiros, son otros seres, digamos. Que específicamente la palabra vampiro aplicada a un ser imaginario que bebe sangre surge entonces a finales del siglo XVII, es decir, un poco antes de esta definición, en Europa del Este, precisamente en toda esta región eslava de los Balcanes. Vamos a ver que en Grecia también hay mucha creencia de estos seres. Bien, y esto también nos ayudó a estructurar un poco esta parte de origen para contarles. Claro, que la estructuramos en tres partes. Primero, en la Edad Antigua, cómo se referían estos seres, qué información hay. Luego, específicamente, esta época en la que estamos hablando, el siglo XVIII. Y después un poco lo que es siglo XIX, siglo XX, Edad Moderna. Bueno, como bien dijo Nico recién, antes de la definición de vampiro, existían muchos otros relatos de otras culturas de seres bebedores de sangre, pero que no eran considerados vampiros, como la definición que dijimos recién. Por ejemplo, existían los equimus en la cultura sumeria, que se referían a demonios o espíritus de personas fallecidas que estaban en los desiertos y succionaban la sangre de las personas. Esto ahora, con otras visiones, se puede entender como la representación de la muerte por deshidratación que se daba en los desiertos. Otro ejemplo es el Lilitú o Lilith. Lilitú. Que eran creencias de la antigua Babilonia y de Jerusalén. En este caso era un demonio o un ser femenino
que succionaba la sangre de los bebés, de los recién nacidos. Esto también ahora se cree que puede haber sido una explicación de las enfermedades que atacaban a los bebés y causaban sus muertes, como por ejemplo el síndrome de la muerte súbita. Bien, después había otro que se llamaba Lamia en la antigua Grecia, que tenía un significado parecido al de Lilith. Y después aparece en la Odisea de Homero. Otra vez. Otra vez Homero, ¿se acuerdan del capítulo anterior? Que también, aparecen las sirenas y también aparecen los vampiros. Aguante la Odisea de Homero. Aguante la Odisea de Homero. Se describe un sacrificio de sangre por parte de Odiseo, los cuales al verter la sangre y tomarla pueden pasar de un estado de inconsciencia a un estado de conciencia. Todos estos ejemplos los fuimos sacando principalmente del trabajo de Toribio. Le mandamos otro saludo. Aparecían, no sé, hay otros orígenes. Los vikingos mencionan los Draugr. Los griegos llamaban estos seres brucolacos. En China se habla de los Jianxi, que son cadáveres rígidos. Era como una forma, nada. Son distintas maneras de llamar a... Según Toribio y varios otros investigadores, en realidad, porque esto empezamos a ver, Toribio nos abrió la puerta a un mundo de un montón de que el resto, digamos, del mundo académico relaciona todos estos nombres como el mismo ser o la misma figura. Tal cual. Fue así entonces como llegamos al vampirismo entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Acá nos basamos en específico en el trabajo de Broulein, de Peter J. Broulein, quien es un antropólogo y teólogo alemán, investigador del Instituto Social y Cultural de Antropología en la Universidad de Gotinga, Alemania. Toda gente formada. Yo no sé dónde queda Gotinga, o sea, no lo sabía hasta este momento, lo estoy aprendiendo ahora. Este trabajo, si no hubiese leído a Toribio antes, este trabajo entra como también el mejor de los que leí, solo que me fue más difícil de leer. El de Toribio está en español, este estaba en inglés y además como todo muy ciencia social, filosofía, antropología, alemanes. Se me hizo muy difícil, pero es excelente. Básicamente lo que hacen en este trabajo Broulein es relacionar al vampirismo y definir el vampirismo en este siglo XVIII con un hecho histórico, el cual es la construcción de la frontera militar austríaca en el sureste de Europa. Luego de una guerra con los turcos, el llamado Tratado de Passarowitz, en específico en la zona fronteriza del Imperio de los Habsburgo, el cual no escuché en mi vida. No, pero esto es clave para todo lo que vamos a hablar. En esta región geográfica, en particular, en este momento de la historia, siglo XVIII, Imperio de Habsburgo, surgen lo que se conoce al día de hoy como vampirismo, una epidemia. Wow. Y lo que sucede en los registros históricos es que a este imperio empiezan a llegar informes de muertes curiosas donde se decía que los cadáveres no se descomponían y que los fantasmas de estas personas que habían fallecido acosaban a sus parientes. El imperio lo que hace es mandar a fuerza militar y también a fuerza intelectual, a médicos, digamos, para investigar. Esto generó muchos informes y artículos periodísticos, es decir, todo esto está registrado. Caos. Lo cual, esto originó una sensación mediática. Se viralizó esto que empezó a pasar. No existía el término, pero sí. Y esto se llegó a conocer en toda Europa. O sea, la reina de España, la reina de Inglaterra en ese momento, le llegó esto y empezaron a preguntarse qué estaba pasando, por qué en una región de Europa estaban profanando tumbas, sacando a gente que se había muerto hace una semana y prendiéndola a fuego en la plaza. Esto es conocido como la resurrección intempestiva de los muertos. Me parece un nombre increíble. Volviendo al trabajo de Broulein, en esta zona fronteriza se dio algo muy particular, ya que estaba habitada por una población mixta, donde están incluidos unos serbios griegos ortodoxos. Es importante igual, Es muy importante como esta mezcla de culturas, ya que en esta
población en particular había una religión que tenía como creencia precisamente que los espíritus de los muertos podían levantarse de la tumba si no se tomaban determinadas medidas o recaudos con los cadáveres. Claro, si se dejaba el cadáver suelto, así. Si se enterraba como se enterraba, no sé, en el cristianismo, catolicismo, que era como lo más expandido en Europa ya en ese momento. Y Brouillen menciona que hay un choque importante de culturas, y no solo de culturas, sino también lo llama como de civilización y barbarie, ¿no? De alguna manera, como el imperio contra, entre comillas, los indios que acababan de incorporarse a esta civilización. Ya que, digamos, para los médicos del imperio, las muertes y la decomposición extrañas, la conclusión a la que llegan ellos es que están atribuidas a una dieta particular que tenían estas personas, que está relacionado a un ayuno estricto con esta religión de los serbios griegos ortodoxos. Esto hacía que los cadáveres se descompusieran de una manera, bueno, muy particular. Entonces, la misión del imperio fue como llevar racionalidad ante estas situaciones. Pero bueno, como vimos antes, se desbordó esto, ¿no? Increíble todo esto. Y tuvieron, esto se desbordó y de hecho tuvieron que ceder a la profanación de tumbas, ya que esta población que fue anexada al imperio, en el principio fue reclutada como milicia no remunerada, es decir, los metieron al ejército y encima no les pagaban. Lo que hizo toda esta población, ya que como el imperio estaba yendo en contra de sus creencias, dijeron, bueno, nosotros nos vamos, no queremos estar acá si no nos dejan. Si no nos dejan pelear contra los espíritus de los vampiros. Con nuestras creencias. Nosotros no estamos locos, ustedes están locos. ¿Y qué tuvo que hacer el imperio? Así que está documentado, y esto en el trabajo está mencionado, cómo los médicos dijeron, bueno, ok, prendan los fuegos, hagan lo que tengan que hacer, no pasa nada. Desenterremos todo. Y otra cosa que se da un choque de religiones. Ya que para el catolicismo, cristianismo, de toda esta época, reconocer la existencia del vampiro y relacionarlo con algo diabólico, como que dudaron ahí, dijeron, bueno, lo hacemos, pero al final parece que dijeron que no, porque si hacían eso tenían que aceptar que entonces existía otra figura que podía volver de la tumba, además de Cristo. Claro, otra persona que resucite, que solo era Cristo. Que Cristo, que es como el milagro del catolicismo. Así que llegaron a la conclusión de que no, y se pusieron en contra del mito del vampiro. Dijeron, no, esto... O sea, era una contradicción muy estructural de la religión, ¿no? Total. Como que iba directo ahí al hueso. En pocas palabras, este imperio gana una guerra a los turcos. Bien. Anexa territorios. Hasta Bien. ahí todo ganancia. Y sin embargo, todo esto casi lo pierde ¿Por qué? Por el vampirismo. Nada, la importancia de los mitos. y bueno, y después de esto, o sea, esto que lo acabamos de hacer como medio largo, pero muy detallado, es muy importante porque a partir de esto que pasó, el término vampiro y la definición de vampiro que se da precisamente a partir de todo esto que pasa, la definición de este abad francés Calmet, se conoce en toda Europa. O sea, se hace viral y vos vas a cualquier lado de Europa luego del siglo XVIII y todo el mundo sabe lo que es un vampiro y todo el mundo... sabe que te puede atacar, no sé, a la noche, tipo, se empiezan a... Claro, hasta el chiste se entiende. Imagínate que existirían las redes en ese momento, ¿no? Sería como una cosa no sé, impresionante. supongo que se hubiese hecho viral más rápido, lo cual demuestra que la viralidad existe, no importa. Desde siempre, no es importa verdad. los métodos. Nada, bueno, es por esta razón que este trabajo realmente fue como muy importante para todo el armado de este episodio. Después de toda esta sensación y popularización del vampiro, surge lo que es la idea moderna del vampiro, que está más que nada narrada en la literatura y en relatos fantásticos. En este momento aparece por primera vez lo que es el vampiro corpóreo, que antes solo se los nombraba como si fueran espectros o espíritus malignos. A partir de ahora, la ficción, la literatura, tomó varias características surgidas de todos estos relatos y los incorporó a personajes más reales, a personajes vivos, que tenían una vida cotidiana, pero además tenían como estos ciertos poderes o características de los vampiros y bebedores de sangre. Sí, para mí esto es como algo que, por lo menos a mí me costó un montón de entender. Era confuso. Sí, es muy confuso, pero básicamente la academia está completamente de acuerdo y pone una diferencia entre qué es un vampiro. Y el vampiro son espíritus, son espectros. Digamos, el folclore siempre narró eso.
a lo que las civilizaciones le tenían, o las poblaciones, lo que sea, le tenían miedo, era al espíritu que se levantara de la tumba, no al cuerpo. No lo corpóreo. Esa idea apareció después, como dijo recién Juli, en el siglo XIX. A partir de esta popularización se tomaron, digamos, estas cosas que fueron llegando, y bueno, ahí en poemas, en cuentos, empezaron a aparecer personajes que no eran espíritus, eran personas que también eran vampiros, entonces, que tenían las características de estos espíritus. Y particularmente Toribio menciona que en 1819 se publica el relato de Vampire, escrito por Polidori. Es lo que Juli leyó, que es el año sin verano. Me encantó ese dato. En Se Europa. lo llama el año sin verano. Porque en 1819 imagino que ya había cambio climático. Entonces. Y no, lo que dicen es que hubo como unos años, no fue solo un año, en que hubo temperaturas muy distintas a lo que venía siendo, y las temperaturas eran mucho más bajas. Entonces se lo llamó así porque, fue como una época muy fría. Y también voy a decir un dato más que leí, que también se asocian que la literatura y las distintas cosas de ficción fueron atípicas en esa época. También se las puede atribuir al frío o no sé, esto ya es un poco de interpretación. La gente estaba... Yo me muero de una depresión. Bueno, después de este pequeño paréntesis, volvemos al relato de Vampire, que lo escribió Polidori en 1819, y Toribio lo menciona como el primer estereotipo de vampiro, que es aquel muerto que obtiene la sangre no por un demonio o su espectro, sino directamente cuerpo a cuerpo. Bien, esto es nuevo también. Bueno, Toribio va haciendo como un montón de recopilaciones del siglo XIX. No vamos a mencionar todas, pero sí nos parece interesante también este dato que aparece en varios trabajos, que es que en el siglo XIX el vampiro se relaciona, si bien tiene como esta corporalidad, tiene algunas relaciones con el mito original, con el folclore original, porque seguía siendo como algo medio de terror nocturno que atacaba. Y eso va cambiando en el siglo XX y mencionan específicamente como un quiebre en los 70s, cuando aparece el libro más popular tal vez para nuestra generación, como la película Entrevista con un vampiro. Muy buena película. Donde aparece el vampiro sensible. Uh-huh. Aparece el vampiro como más humanizado. Incluso hoy en día ya tenemos al vampiro medio héroe. El ejemplo tal vez canónico de Crepúsculo. Sí, como que la conclusión de origen del vampiro es que en la edad moderna, digamos, la academia está de acuerdo con que no hay muy poca relación con el mito o folclore original. Sí. Perfecto. Bloque 2. Biología. Para este bloque encontramos un trabajo que teoriza sobre la biología de los vampiros. Ya nos queda claro que los vampiros para la academia son espíritus y no son seres corpóreos. Uh-huh. Lo cual, eso viene a través de un efecto literario y la ficción del siglo XIX y siglo XX. Pero nos pareció muy interesante este trabajo de Kreiser y Müller del 2022, más precisamente Joao Pedro Krysek y Marcos Vinicius Müller, dos biólogos que trabajan en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología en São Paulo, Brasil. Flasharon, me encanta este trabajo, porque básicamente dijeron, si existieran los vampiros como seres corpóreos, aunque saben que no, ¿cómo serían? O sea, se tomaron el tiempo y la dedicación de hacerlo desde el punto de vista biológico. Para empezar, plantearon que el vampirismo en humanos, en caso de que existiera, podría ser un síndrome causado por un virus. Y le pusieron un nombre a este virus, al que lo llaman NHV, son las siglas, que sería Nosferatu Human Virus. Me encanta esto. Virus humano en Nosferatu. Sería. Claro, eso en español. No sé por qué lo dije en inglés. El NHV. El NHV. Y esto se transmitiría por una mordedura de una persona infectada, o sea, de un vampiro, a otra persona no infectada. Sí, esto a mí me parece importante, porque en el episodio anterior vimos que uno de los posibles orígenes biológicos, digamos, de la sirena sería una hibridización. Uh-huh.
Y eso originaría una especie nueva. Claro. En este caso, no. No es en este origen biológico que se teoriza acá, no sería una especie nueva el vampiro, sino que simplemente es un humano portando un virus. Infectado con un virus. Exacto. Sí, perfecto. Van un poco más allá porque además teorizan sobre el origen del virus. Esto es genial. Y dicen que es una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Es una enfermedad que se transmite de forma natural de animales a humanos. Pero lo hacen muy específico. Sí, como, no sé, el virus de la vaca loca, por ejemplo. Claro, que sí. Acá... Hay un montón de virus. Lo dicen muy detalladamente que podría ser como una versión modificada de un virus en una especie extinta de murciélago, o sea, sobrevivió y logró migrar y adaptarse a los seres humanos. Me parece grandioso. Bueno, y agregan este dato que a mí me parece súper gracioso, que es increíble, que es que en la realidad los murciélagos son efectivamente uno de los principales reservorios de virus que son potencialmente mortales para los humanos. Por ejemplo, el virus de la rabia, muy probablemente el virus del ébola, el virus del SARS, son virus muy conocidos. Y los autores no lo mencionan, pero el COVID, por favor. El COVID, yo iba a decirlo en el principio, pero quería esperar este momento. Bueno, eso sería un caso de zoonosis. Sí, bueno. Bueno, después de eso, además, que esta es la parte como que tal vez nos llamó más la atención al principio, que hablan del fenotipo de un vampiro, que son las características externas del vampiro. Habla de la piel pálida, de los dientes afilados, el rechazo al ajo, la sed de sangre, por ejemplo. Vamos a ir uno por uno explicando lo que ellos explican. Bueno, primero hablan de la aversión al ajo. Buscamos un poco, en el trabajo no está de dónde sale la aversión al ajo de los vampiros, pero sí hay como creencias del folclore de que usaban el ajo para espantar los espíritus, para espantar las malas presencias, por así decirlo. Claro, no encontramos relación directa con los vampiros. De por qué el ajo a los vampiros. Pero sí hay, mucha cultura, el ajo ahuyenta cosas. Sí, de hecho se las ponían en las puertas de las casas para ahuyentar. Bueno, y esto sí se puede relacionar con los efectos que tienen ciertos compuestos del ajo, que son unos alcaloides de amarilis, que se llaman así, que también están en las cebollas, por ejemplo, y en otros frutos. Y esto, bueno, desencadenaría como una respuesta inmune exagerada, entonces haría que el vampiro se espante, digamos, o cualquier ser maligno. Esto le causaría dolores de cabeza, sobrecarga sensorial, por ejemplo. Después van con uno que a mí me parece muy gracioso, que hablan de la producción de vampirina. Claramente la vampirina es un término que no existe realmente, que está inventado, pero está basado en que se sabe que algunos animales que se alimentan de sangre producen un tipo especial de anestésico. Y le pusieron vampirina a un hipotético anestésico de los vampiros. Supuestamente en estos animales le eliminan el dolor, producen sensaciones de euforia y otros estados en las víctimas. Otra de las características que describen es la sensibilidad a la luz solar. Esta se puede explicar por un trastorno sanguíneo que se llama protoporfiria eritropoyética. Fue difícil decirlo. Se pone peor igual, Que causa lesiones y ampollas cuando la piel es expuesta a la luz. Además también causa anemia crónica. Que ellos además aprovechan y dicen, y por eso comen sangre. Claro, va perfecto. Y también encontramos otro trabajo que es de una médica dermatóloga, que se llama Estrada Chávez. Es una médica dermatóloga de la Universidad Autónoma de Guerrero de Acapulco, de México, que ella profundiza un poco más este tema y habla de esta enfermedad y también agrega otra posible enfermedad que puede explicar esta sensibilidad a la luz solar, que se llama porfiria eritropoyética congénita. Faltaba un poquito más. Esta es una enfermedad parecida, pero es una variante más rara aún, que también causa anemia y fotosensibilidad, con consecuencias más graves en la piel, y dicen que la piel empieza a tomar como un aspecto bastante como escamoso y piel mutilado, y causa como un aspecto siniestro y deforme. Feo, hay fotos. Feo. No lo googleen. No les recomiendo ese trabajo. No googleen. Volviendo al trabajo de Christer Müller,
se ponen a hablar de la dieta, la cual ya anticipamos son hematófagos. Y básicamente dice que tienen las mismas características que los seres hematófagos actuales. Ahora, ¿qué es un ser hematófago? Acá queremos volver a aclarar que todas estas características no pertenecen al folclore que dio origen al vampiro, sino a la ficción. Y esto es importante, o lo queremos mencionar de nuevo en este punto. O sea, el origen de los vampiros no hay relación, como dijimos recién, con el ajo, con esta sensibilidad al sol, que sí se relaciona es esto de la dieta, beber sangre. Eso parece que está presente desde la edad antigua. Es la única conexión. Exacto. Pero bueno, tampoco hay una relación entre el vampiro, entre el ser mitológico y los murciélagos. Esa primera relación se da en en la obra de Bram Stoker, en Drácula. Recién ahí, ese autor hace esa relación entre vampiro y murciélago. Hasta ese momento no se había hecho. Wow. Es una locura. Dicho esto, hay un trabajo de González Christen, donde es un trabajo de biología sobre seres hematófagos actuales y particularmente de murciélagos. Alvar González Christen es un investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas en la Universidad Veracruzana, también en México. ¿Cómo están en México? Los mexicanos. En este trabajo, hacen como una descripción detallada de lo que es un ser hematófago o sanguívoro, que básicamente se alimentan exclusivamente de sangre, como pueden ser no solo los murciélagos vampiros que conocemos, sino las sanguijuelas, los piojos, los mosquitos. Es bien biológico el trabajo. Es bien biológico. Entonces, acá definen a los murciélagos como mamíferos del orden Chiroptera, que quiere decir alas en las manos. Y además los murciélagos hematófagos, ya que no todos los murciélagos son hematófagos, se restringen únicamente al continente americano. Y son los únicos murciélagos, además, que pueden caminar y correr de manera cuadrúpeda. Además, volar desde el suelo. Pregunta, ¿hay acá? No hay ninguno en Argentina. Lo más cerca que tenemos es en Brasil. Bien. Y actualmente existen 3 murciélagos vampiros, que son el vampiro común, el vampiro de alas blancas y el vampiro de patas peludas, que es como yo. Bueno, y por último de este bloque de biología, lo que queremos mencionar es un trabajo de Stephen Gordon del 2015, que es un médico profesor de la Universidad de Oxford, que también hace como un trabajo, un revisionismo sobre el origen y la experiencia de las pesadillas, bueno, en la civilización humana desde que existe. La experiencia de la pesadilla y los encuentros con muertos vivientes. Y hacen un resumen y concluyen que en varias culturas siempre se lleva un mismo patrón que lo dividen en 3 partes. Lo describen, ¿no? Como... Primero, un ataque inicial, es decir, el sueño, la pesadilla, claro. Tenés una aparición en un sueño. Lo relacionan, es algo feo, siempre. Sí, lo relacionan con la muerte. Y esto oralmente lo empiezan a comentar ahí en el barrio. Le dicen, che, mirá, soñé con mi papá. Y tal vez otro también soñó con eso. Soñé con fulanito que se murió la semana pasada y que me vino a atacar. Entonces ahí hablan de una propagación de esta pesadilla. Y después culmina con la vinculación de este sueño que empieza a pasar como en el barrio a un cadáver sospechoso. Está buenísimo. Lo cual se resuelve con vamos a prender fuego a este cadáver. Claro, es como el mecanismo. Y además empiezan a documentar. Claro, y empiezan a documentar remedios caseros para este tipo de cosas, para calmar la angustia fisiológica y atar a este asaltante nocturno. Incluso lo relacionan con cosas que en épocas antiguas no estaban para nada, digamos, naturalizadas, como parálisis del sueño. Bueno. Y ese tipo de cosas. Esto también se relaciona claramente con el vampirismo, y pasaba que la parálisis del sueño no se sabía, no había explicación hasta hace poco, no sé cuándo se empezó a hablar de eso, pero recién con la psicología, pero con el origen de la psicología y mucho más adelante se asociaba a que esos casos eran con cosas que se aparecían y que existían, porque cuando uno estaba teniendo eso, yo tuve parálisis del sueño, te parece real y parece que está sucediendo. Y de hecho, un dato anecdótico, yo tuve parálisis del sueño más o menos 2019, 2018, y la gente en esos años me han dicho cosas como que tenía el espíritu débil o que había alguna fuerza mayor que me estaba como atacando en sueños. Ahora estamos hablando, nada, para hablar de los vampiros contemporáneos. No, perfecto. Llegamos entonces a la mitad hasta ahora de este episodio.
el final de Bloque Biología, sabiendo que Juri fue atacada por un vampiro. Bloque 3. Registros. Bueno, como venimos describiendo en esta sección, no vamos a hablar ni a encontrar hallazgos o supuestos hallazgos de vampiros, más precisamente de cuerpos, porque no hay. Lo que sí hay es una vasta documentación de casos donde en determinadas poblaciones se sospechó que un vampiro habitaba o vivía entre ellos. Precisamente, ¿se acuerdan cuando hablamos en el bloque de origen, cuando surgió el vampirismo, que es prácticamente una época para algunos historiadores? Bueno, esos documentos vamos a mencionar algunos ahora. Los primeros escritos y también los más populares pertenecen a esta época, que es estos finales del siglo XVII, mediados del siglo XVIII. Claro, porque meto algo. Tampoco hay fakes de registros, como por ejemplo en Las Sirenas, si escucharon el capítulo anterior, que hay como registros falsos. Acá ni siquiera. Voy con algunos años para hacer línea de tiempo. Por ejemplo, en 1649 hay el primer registro escrito, que es una carta privada, como informal, que se habla de que una persona muere como con dientes, habla como de los dientes salidos, que come su ropa y que genera la muerte de su familia. Bueno, después, a finales del siglo XVII, hay un primer reporte impreso, como más formal, de un vampiro, que es un relato polaco. Claro, porque el otro era una carta privada. Una carta informal, es como que yo le mando un WhatsApp a alguien. ¿Cómo llegó Toribio a eso? ¿Cómo llegó Toribio? Bueno, perdón. No, esto hablamos de un reporte impreso de un vampiro, que es algo como más formal, de un relato polaco, que describe prácticas para evitar que los cadáveres chupen su propia sangre, básicamente. Como por ejemplo, cortarle la cabeza, ponerle cosas alrededor del cuello. Corta la bocha. Así bien duro. Bien, en 1701, en Mykonos, Grecia, hay un texto muy particular donde el narrador vivencia el desentierro de un brucolaco, o sea, de un vampiro. Bueno, cuenta toda la historia muy detallada de que en el pueblo se empiezan a escuchar ruidos nocturnos, dicen que es por un brucolaco y desentierran el cuerpo, lo ven. Acá él afirma que el cuerpo no tenía nada especial, que tenía una descomposición normal y de hecho una vez que lo desentierran, queman el cuerpo, se siguen escuchando los ruidos. O sea, claramente eso no era. Él lo atribuye como que había unas personas ahí haciendo ruido, rompiendo los huevos, alguien a la noche que estaban ahí. Pero bueno, en el pueblo se creía que era por eso. Después, en 1725, también hay un registro en Serbia que se producen varias muertes repentinas, así seguidas, que lleva a exhumar un cuerpo. Y dicen que hay como uñas nuevas que siguen creciendo y que hay sangre fresca en la boca. Esto es la primera vez que se difunde la palabra vampiri. Sí, acá es como que pasó esto, este registro. Es como importante. Claro, mencionan eso. Yo me acuerdo también de leer en Toribio que en este caso, para él y para otros investigadores lo relacionan con Anthrax. Con que, o sea, hubo varias muertes repentinas, o sea, se fueron muriendo varias personas en un periodo de tiempo corto y evidentemente algo similar. Que tenía un origen. Claro, que tenía un origen que bueno. Que no se sabía, eran cosas desconocidas. En este registro lo relacionaron con vampirismo, pero bueno. Porque todavía no había una explicación. Pero bueno, acá la academia resuelve que seguramente tenía que ser una enfermedad. Sí, después vamos a ir a ampliar un poco eso. Bien, en 1731 aparece la idea, esto es muy importante, de que el vampirismo se contagia. Se habla de un registro de un cadáver que ataca y provoca el ahogamiento de sus víctimas durante los sueños. O sea que se contagia de eso, de un cadáver a otro. Bien, en 1732 hay un informe austríaco que da la primera definición formal de vampiro. Del Imperio de Habsburgo, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado antes ¿Cómo aprenden de estos médicos? Bien, y después, así en general, en la década del 1730, surgieron muchos tratados, muchos informes, como todo esto que veníamos hablando,
Y se llegó a formar lo que se llama una nueva vampirología científica. Me encanta este término. Sí. Que se da todo este fenómeno del vampirismo como sensación mediática, que lo habíamos hablado un poco antes. Claro, de hecho en ese trabajo, en el de Broulein, esta vampirología científica la menciona porque, digamos, los médicos científicos que iban a la zona a ver qué estaba pasando, que presenciaban los desentierros, presenciaban esto, veían la descomposición de los cadáveres, como que trataban de ver particularidades, a ver Sí. por qué, digamos, la gente pensaba lo que pensaba. Y bueno, después volvían y estos trabajos están publicados en revistas científicas, journal médicos de la época. Es que era lo que estaba pasando. Claro, entonces esto también ayudó mucho la viralización de este fenómeno. Bien. A partir de esto, entonces, Toribio, bueno, como recién mencionábamos, anticipábamos un poco, habla de que muchos de estos casos coincidían con epidemias reales, como el anthrax, que produce manchas negras, retraso en la descomposición, sangre sin coagular, entonces Ahí era lo de aparecían la sangre en la boca. Claro, las bocas rojas en los cadáveres. Sin embargo, sin explicación médica en esta época se interpretó como, bueno, acción de los muertos. Vampiri, brucolaco. Brucolaco. Y bueno, esto evidentemente llevó a estas prácticas que eran desenterrar los cuerpos e intervenirlos de diferentes maneras según distintas creencias. Por ejemplo, decapitarlos, clavarles estacas, darlos vuelta, ponerles piedras en la boca o alrededor del cuello, etc. En particular, leímos un trabajo de Barrowclough, 2014. David Barrowclough es miembro, tutor y director de estudios de arqueología y antropología en el Wolfson College, Universidad de Cambridge. Trancu. Lo que hace este trabajo es muy bueno también este trabajo porque recopila entonces evidencia arqueológica de estas tumbas. Estas prácticas, Claro, que existen alrededor de estas prácticas, conocidas como enterramientos de vampiros. Y está basado en esqueletos excavados en sitios, bueno, de lo que es principalmente Europa Central, Oriental, Bulgaria, República Checa, Grecia, Italia, Polonia, Eslovaquia, Serbia, digamos, toda esa región. No es un pueblo aislado que tenía esa práctica, es como muy Claro. amplio. Y bueno, entonces en este trabajo hay muchísimos ejemplos de registros arqueológicos con medidas de precaución para evitar esta supuesta transformación de los recién muertos. Hay destrucción de cadáveres clavando una estaca en el corazón. Directamente Qué poético. se quemaban cadáveres, como hablábamos recién de lo que pasaba en esta isla de Grecia. Se decapitaban y se enterraba la cabeza separada, se enterraba el cuerpo boca abajo, se clavaban estacas de madera, estacas de metal, cosas de metales, se cubrían el cuerpo con pila de piedra, se ataban las extremidades. Bueno, un montón de cosas que existieron. Bueno, hay registros muy antiguos de esto, 1000 años antes de lo que estamos hablando incluso. Es terrible porque nosotros lo hablamos así como algo que lo leímos y algo muy normal, pero es desenterrar un cuerpo con todo lo que eso implica y todas estas prácticas es un montón. No, de hecho esto lo hablamos entre nosotros. A mí al principio me generó un poco de angustia leer cosas muy relacionadas con la muerte y además como leer el historicismo, ¿viste? Como empezar a empatizar en cómo se había sentido esa gente también de tener esas experiencias con cuerpos y realmente no saber, ¿no? Enfrentarse a eso por primera vez. Para terminar, Barrowclough en el trabajo hace algo muy puntilloso, que es aclarar que no todas estas profanaciones de tumba o profanaciones de los cadáveres se relacionan sí o sí a vampiros. Digamos que las prácticas mortuorias inusuales a lo largo de la historia están relacionadas a diversos orígenes, como también castigos para criminales, suicidas, aportadores de plagas o incluso brujas, digamos. No solo las mataban por ser mujeres, sino que además profanaban sus cuerpos. Exacto. Y bueno, nada, lo que termina diciendo es que a veces no podés establecer un límite muy claro en cuál es. Le pusieron una pila de piedra por vampiro o le pusieron pila de piedra por otra cosa, que eso tal vez lo vas definiendo más por el contexto, por la región, por la época, etc. Bloque 4. Discusión.
Bueno, en esta parte vamos a hacer un resumen de todo lo que hablamos hasta ahora y sacar algunas conclusiones al respecto. También vamos a incluir algunas fuentes y trabajos que nos quedaron ahí colgados con curiosidades o cosas que nos parecían particulares o divertidas. A diferencia del episodio anterior, el de las sirenas, en este nos encontramos más incómodos para discutir algunas cosas, también para, como dijimos antes, para estructurar la información, principalmente por la información casi nula que había de trabajos de biología sobre el tema vampiros, que en el caso de sirenas encontramos mucho más. Acá encontramos muchos trabajos de ciencias sociales. Muchos, todo. A mí me costó un montón. montón. Que los queremos mucho, pero bueno, nosotros somos como medio del otro palo y nos cuesta. Nos cuesta un montón. La falta de evidencias. Es difícil. Es difícil, pero bueno, era la idea, unir toda esta información que teníamos. Bueno, queda claro por todo lo que leímos que para la academia el surgimiento del arquetipo, que sería la idea original de vampiros, surgió como una creencia por la falta de conocimiento que se tenía sobre cadáveres que habían muerto de manera extraña. Bueno, y tanto varios autores como Gordon, Toribio, Barrowclough, que los hablamos en este episodio. Braulén, el alemán, le mando un saludo, a mí ese trabajo me encantó. Bueno, ellos coinciden que es altamente probable que algunas de las enfermedades que ya hablamos, como el anthrax, la parálisis del sueño, estuvieron involucradas en todo este mito. Otras explicaciones no son posibles, ya que explican no al arquetipo, o sea, no a la idea original, sino a lo que derivó después, a los estereotipos del siglo XX. Sí, tal vez es como la quinta vez que estamos diciendo esto. Re pesados. Pero yo noté algo muy tajante en estos trabajos que hacen hacen todos estos autores que estamos mencionando y cualquier otro que también leímos, hacen esta diferencia. Uh-huh. O sea, el vampiro del siglo XIX, del siglo XX, no es un vampiro para ellos. ¿Drácula es un vampiro? Claro, no, lo tratan como un estereotipo que nació a partir del arquetipo. Uh-huh, hacen exactamente, esta es la definición que ellos hacen. Así que eso, tal vez si fuimos muy insistentes con eso es porque la bibliografía ha sido muy insistente con nosotros. Y queríamos que quede claro lo que habíamos leído, digamos. Si yo tuviera que recomendarle un libro a alguien sobre este tema, les recomendaría Vampires, Burial and Death, Folklore and Reality. Esto quiere decir Vampiros, Entierros y Muerte, Folclore y Realidad, que es de Paul Barber, de 1988. Okay. Es un libro que claramente no leímos, pero está en Google Scholar, por ejemplo. Estuvimos picoteando un poco. Hay un par de trabajos que lo mencionan y que hacen algunos resúmenes, pero este trabajo, que es de la década de los 80, es el primer trabajo, uno de los primeros, donde se analiza todo lo que discutimos hoy. El origen en la antigüedad, el origen en el periodo vampirismo, los registros y documentaciones que hay sobre casos, y además es uno de los primeros trabajos donde se utiliza la patología forense moderna, así lo llaman, uh-huh, para fundamentar el folclore del vampiro como una hipótesis folclórica elaborada para explicar fenómenos naturales de la descomposición. Wow. Espectacular. Hermoso. Y también, bueno, va más allá y habla de esto, de la división cultural entre los recién fallecidos y los muertos hace mucho tiempo. Es verdad, y señalan que los recién fallecidos buscan llevar a los vivos a su reino, lo cual se intenta prevenir mediante métodos como la cremación, momificación, embalsamiento o la eliminación en agua. Otro tema que nos pareció interesante es que en muchas variantes del estereotipo vampiro, como Drácula o otros relatos, se menciona que la succión de sangre, el chupar sangre, es a personas jóvenes, en especial a doncellas, a chicas jóvenes. Dicen que puede deberse a un caso de una mujer llamada Erzsébet Báthory, una asesina en serie húngara del siglo XVI, que según el folclore de la época, ella se bañaba en sangre de jóvenes que ella misma mataba, horrible igual, para mantener su juventud y para mantener su belleza. Y por todo esto la llamaban la condesa sangrienta. El nombre, wow. Buscamos un poco esto y parece que hay una película que se llama Báthory, si no me confundo. Una película eslovaca. No la vimos, ahora me interesa. Bueno, posiblemente este hábito de tomar sangre joven
Se basa en la creencia de mantener un cadáver sano y además de lograr rejuvenecer, ¿no? De rejuvenecer y lograr la juventud eterna, como ese mito. Que parece una locura, pero... Pero... Adivinen quiénes en el siglo XXI viven la misma locura. Bueno, hoy en día, de hecho, se ve y más se ve en la industria de belleza femenina que existen productos de belleza para las arrugas, para la piel, hecho a base de plasma humano. Inchequeable, qué real es eso de plasma humano, pero dice, yo he visto. Y también hablan de... Pará, ¿inchequeable qué cosa? Que sea plasma humano real. Ah, claro, ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde sacan el plasma humano? O sea, no es legal, por lo que entiendo. ¿Sabes que no lo había pensado? No lo sé. Bueno, y también hablan de que es teóricamente posible, pero dicen que todavía no se probó, un tratamiento de cambio de sangre a personas mayores con sangre joven. Y que en animales de laboratorio sí se probó poner sangre de ratones más jóvenes a ratones más viejos y que se lograba un rejuvenecimiento. Celular, sí. No hay más datos sobre eso. ¿Los vampiros entonces se acabaron de todo o siguen evolucionando en la actualidad también? Yo leí una cosa que me pareció particular a mí, es algunos trabajos que hablan sobre ya del estereotipo de vampiro y la evolución, digamos, de ese personaje en la literatura. Un poco también lo mencionamos al principio, hablamos esto de primero como el vampiro más de terror y después el más sensible, ¿no? Uh-huh. En especial me basé en dos trabajos que son dos personas de Montenegro, okay. Vukovic y Dujovic, 2016, ambas docentes de la Universidad de Montenegro, y esto me va a costar un montón porque miren lo que encontramos, una tesis de la Universidad de Islandia de una persona que se llama Womunsotir, del 2015. Ambos trabajos analizan la evolución del vampiro en la literatura y cómo cambió su visión entre el siglo XIX y el siglo XX. El del siglo XIX, al que llaman vampiro viejo, es similar, o es el más similar de los dos, a cómo se retrató en el folclore. Un monstruo que celebra la maldad dentro de sí mismo. Drácula es caracterizado como el viejo vampiro, como el mayor ejemplo. Completamente malvado, moralmente irredimible. El vampiro nuevo, que vendría a ser el del siglo XX, se relaciona menos con las leyes folclóricas y es más parecido a los humanos. Tiene esta sensibilidad, se aferra a la moralidad, es simpático y a menudo convertido en héroe o ángel guardián. Yo creo que acá el ejemplo más conocido es Edward Crepúsculo, o sea, ya no es un personaje malvado, todo lo contrario, es el héroe. Lo amamos. Claro. Bueno, como en Entrevista con un vampiro pasa lo mismo. También pasa lo mismo, Antonio Banderas, ahí como que... Brad Pitt. Pero bueno, cuando aparece Antonio Banderas es un increíble momento. ¿Te acuerdas que la vimos y yo cuando apareció Antonio Banderas dije que quería una peluca para como... Una cabellera sí querías. Sí, pero eso no va a pasar, pero una peluca... Bueno, vuelvo. La ficción moderna de los vampiros tiene menos dependencia del folclore que la ficción del siglo XIX, es un poco la conclusión de estos trabajos, y pasa del género del terror a la fantasía urbana. Bien. Y eso es básicamente todo lo que teníamos preparado para la discusión. Para terminar, queremos mencionar un concepto del trabajo de Barrowclough, el investigador que hizo el revisionismo sobre los entierros, los tipos de entierros que hablamos ahí en la parte de registros. Dice esta frase que dice que aunque los vampiros en sí mismos son completamente míticos, la creencia en su existencia y la atribución del título de vampiro a personas reales es real. Es buenísimo eso que dice. Es buenísimo y además a mí me hace acordar mucho también a algo que dijimos y citamos también en el episodio de Sirenas, donde decían exactamente lo mismo. Decían que bueno, que la ciencia o la humanidad a medida que fue avanzando y teniendo más conocimiento sobre un montón de cosas, bueno, nada, uno se convence de que las sirenas, los vampiros no existen, pero sin embargo... No pueden existir. Sin embargo, hay algo muy real que es, bueno, su creencia en ellos y su creencia en que, bueno, que existió eso, que ese mito, digamos, todo su origen tiene cosas muy reales, muy humanas además.
Eso y también que se sigan manteniendo hasta la actualidad, porque por más que ahora, no se crea en vampiros, entre comillas, está presente en nuestra cultura, como que por eso estamos hablando de ellos también. No, total. Y por último, comentario personal, este capítulo a mí me pareció fantástico, no me esperaba encontrar con esto, no, creo que fue muy distinto al de Sirenas como lo tuvimos que abordar. Sufrí con los filósofos y con todo. Sí, yo también. Me costó un montón leer todos los trabajos, esos aparte eran trabajos largos en inglés. Y bueno, esto fue entonces, una vez más. Ah, no, cualquiera. Sí, está bien. Y esto fue entonces el segundo episodio de Creo en los elefantes. Chau, chau.